Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com a través de Cosmic DT, nuestro segundo canal en YouTube. Y estamos tratando de cumplir con lo prometido. En este video vamos a darles en formato de audio el capítulo 2 de los archivos dulce, pero es la parte 2A, digamos, ¿no? El capítulo 2 va a estar dividido en dos partes. Y esta es la parte A, la parte B la haremos en otro video. Entonces, en este capítulo, la primera parte, la 2A, se trata de cosas muy extrañas en la meseta Archuleta. Esto es un, una montaña, es un lugar que está en el estado de Nevada, si mal no recuerdo, o Nuevo México. Pero vamos a ver qué dice el artículo mejor. En la primavera de 1990, el investigador Jason Bishop envió copias del siguiente informe a unos pocos investigadores, unos pocos seleccionados, ¿no? Y luego dio permiso para que ese informe se distribuyera entre un público más amplio. Y aquí viene el autor del artículo con una pregunta, ¿no? Dice, ¿el objeto descrito en el informe es el producto de tecnología secreta siendo desarrollada por el complejo militar industrial como parte de algún tipo de proyecto espacial encubierto o profundamente encubierto? O quizás implica algo un poco más, entre comillas, dice, extraterrestre que una mera investigación de proyectos negros ultrasecretos o diseños de aviones de vanguardia de primera línea, ¿no? Como los de la serie Stealth o la serie Aurora. Quizás se están desarrollando estos en el lugar de prueba en Nevada. Cuando se refiere al lugar de prueba o al test site en Nevada, se refiere al sitio de pruebas nucleares que había en ese estado, en el estado de Nevada, ¿no? Incluso pone un link aquí a la página de Wikipedia de ese sitio de pruebas, que está pues justamente como decíamos en el estado de Nevada. Y continúa el artículo diciendo, quizás sea una combinación de ambas cosas. La transcripción de este documento, titulada Recuerdos e impresiones de la visita a Dulce en Nuevo México, 23-24 de octubre de 1988, es reproducida íntegramente a continuación. Y bueno, aquí empieza, ¿no? Dice, al llegar, dice este documento, me presentaron al doctor John F. Gill, un ciudadano francés. El doctor Gill tiene un doctorado en matemáticas y física de la Universidad de París. Había trabajado muy de cerca con el gobierno francés con respecto al fenómeno ovni en ese país. Y aquí hay toda una nota que pone el autor del artículo y dice, el doctor Gill también había publicado un informe sobre otra base similar a Dulce cerca a Pine Gap. Esto es en Alice Springs, Australia. Esta base es una instalación masiva de varios niveles administrada por el Club de Roma, dice, ¿no? El cual, al igual que la organización Bilderberg, es presuntamente una tapadera para los Illuminati bávaros. El artículo hablaba de la investigación de discos antigravedad y planea hacer de Pine Gap un importante centro de control para un nuevo orden mundial. Eso es lo que reportaban en esa época, ¿no? Pine Gap está equipado con niveles completos de terminales de computadora conectados a las principales computadoras centrales del mundo que contienen los detalles íntimos de la mayoría de los habitantes de las naciones industrializadas. Curioso, ¿no? Porque si siguen nuestras redes sociales, habrán visto que acabamos de compartir un artículo hoy, estamos grabando este video el 11 de febrero del 2022, que reporta que ayer se supo en el Comité Judicial del Congreso de los Estados Unidos, se supo que hay un informe desclasificado en el cual la CIA reconoce que tiene un depósito de datos secreto
y esos datos son recolección de datos de los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Eso lo pueden ver en nuestras redes sociales. Así que todo parece que estuviera conectado, como siempre hemos dicho, ¿no? Pero en fin, continúa el autor del artículo diciendo aquí también más abajo, este artículo o este reporte que está compartiendo, ¿no? También habló de la infiltración de varias e importantes denominaciones religiosas, medios de comunicación, gobiernos internacionales, la economía, la educación y otros niveles de la sociedad por parte de los Illuminati bávaros, con el fin de preparar el camino para una dictadura del nuevo orden mundial. El informe también indicó que los trabajadores de Pine Gap están altamente adoctrinados y programados para que no amenacen ni saboteen la seguridad de los proyectos Illuminati que se llevan a cabo ahí. Firma Branton. Como les digo, Branton es el autor anónimo de esta serie de documentos o archivos dulce, ¿no? Y continúa el reporte que está compartiendo. Dice, ya el autor de ese reporte, dice, me dijo, el señor Bishop, ¿no? Me dijo que no había trabajado en el campo que había elegido, en el campo profesional, ¿no? Esa persona. En el campo profesional que había elegido por 15 años, habiendo dedicado todo su tiempo a la investigación de ovnis. Se refiere al Dr. Gill, ¿no? El Dr. Gill es un hombre amigable y directo. No tiene reservas al expresar sus propios puntos de vista sobre el tema. Tiene varias creencias que bordean lo paranormal. El Dr. Gill también tenía a su esposa Elaine con él. Mi opinión personal sobre él es cautelosa. Hasta que lo conozca mejor, siento que debo tener mucho cuidado. Luego dice, Edmund Gómez es un ganadero. Su rancho está a 13 millas al oeste de Dulce. Y aquí hay otra nota de Branton que dice, los relatos de otros afirman que el rancho está a 13 millas al este de Dulce. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, es seguro decir que el rancho está a 13 millas desde Dulce. No sé cuál es la diferencia, pero en fin. Luego dice, desde 1975 hasta 1983, continúa el señor Bishop, el rancho Gómez fue el escenario o epicentro de la mayoría de las mutilaciones de ganado. ¿Recuerdan eso, no? Que tuvo lugar en el área norte de Nuevo México y el sur de Colorado. Me dijo que la hacienda de su familia había ocupado el área de Dulce desde hacía 111 años y que como resultado de esas mutilaciones perdieron $100,000 en ganado durante un periodo de 8 años. Uno de esos casos ocurrió a solo 200 yardas detrás de su casa. Me mostró el área. Y luego dice, Edmund fue muy abierto y discutió conmigo los diversos casos de mutilación que habían ocurrido en su rancho y en los ranchos de otras personas también. A nuestro regreso, dice, del viaje a la montaña, me invitó a su casa donde compartió conmigo varias fotografías, recortes, cartas, etcétera, relacionados con los casos. Me prestó varias fotografías aéreas del área de la meseta Chuleta. Espero poder examinarlos mediante técnicas de intensificación de imágenes. Luego dice, Edmund también me contó sobre las muchas veces que se habían visto soldados listos para el combate en la zona. Algunos de esos soldados fueron encontrados en zonas a las que solo se accede a través de camionetas con tracción en las 4 llantas o a pie. Es un terreno muy accidentado, dice. Los militares fueron también vistos en áreas en las que solo los apaches, los indios, ¿no?, tienen permiso de visitar. Cuando se reportó la caída de un, entre comillas, avión experimental en 1983, había en la zona cientos de soldados armados hasta los dientes. Cuando la gente se les acercaba, los soldados corrían y desaparecían. Los participantes en la expedición del monte Archuleta fueron Gabe Valdez, Edmund Gómez, el Dr. John Gill. Luego hay un nombre aquí que ha sido eliminado, no sé por qué, nombre eliminado dice. Manuel Gómez, quien es hermano de Edmund. Jeff y Matt Valdez, que son los hijos de Gabe. Debido a que Gabe tiene una posición como jefe de la policía estatal en Dulce, y también debido a que Edmund es parte de la comunidad, nos dieron permiso para ir a la montaña. Esta se encuentra en la reserva Apache. Partimos, dice, alrededor de las 14:30 horas o las 2:30 de la tarde, ¿no?, del domingo 23 de octubre de 1988. Usamos la camioneta pickup
de doble tracción de Gabe para subir a la montaña. El camino fue increíblemente difícil. En un momento tuvimos que excavar en la ladera de la montaña para ayudar a que pasara la camioneta. Aproximadamente a las 17:30 o a las 5:30 de la tarde llegamos al área propuesta para acampar. Estaba en un área relativamente plana a unos 274 metros del pico de la meseta Archuleta. Tanto Gabe como Edmund me dijeron que en 1978 hubo un acuerdo entre los indios Ute, o Ute, ¿no? Es una tribu. Esto es en el estado de Colorado. El acuerdo fue entre estos indios Ute, vamos a decirlo en español, y el gobierno federal. Este acuerdo consistía en que la nación Ute, así le llaman a las tribus ahora, ¿no? Son naciones en los Estados Unidos, para los que no lo sepan. La nación Ute recibiría, dice, todo el territorio ahora ocupado a lo largo de la frontera entre Nuevo México y Colorado, con el acuerdo explícito de que harían cumplir estrictamente un reglamento de no invasión de propiedad. Así está, ¿no? Entre comillas, a lo largo de la frontera de su territorio. Por lo tanto, ni siquiera es posible cruzar la reserva Ute sin un permiso especial del cuartel general tribal. Si te atrapan sin ese permiso, serás sujeto a una multa o cárcel y expulsión. Ahora, hay una carretera, dice, que conduce a la zona Archuleta a través de la reserva de los indios. Y esta está patrullada por el Servicio Forestal Indio. Hay otra nota de Branton aquí que dice: la frontera del estado de Colorado está a solo unas pocas millas de distancia desde y hacia el norte de la meseta Archuleta. Continúa el señor Bishop diciendo: a las 19:51 o 7:51 ya de la tarde o de la noche, los 7 vimos una luz muy brillante que venía del noroeste a una velocidad muy alta. El objeto parecía tener forma de boomerang con una luz muy brillante justo debajo de su centro. Branton hace otra nota acá y dice: algunos han alegado que estos vehículos con forma de boomerang, entre comillas, ¿no?, pueden tener alguna conexión con una operación espacial ultra secreta de presupuesto negro llamada Alternativa 3. Y bueno, ya hemos escuchado mucho sobre esta idea de Alternativa 3, ¿no? Hay muchos videos en YouTube que pueden buscar sobre Alternativa 3. Es muy interesante. Nosotros no hemos nunca hablado de Alternativa 3. Quizá lo hagamos en algún futuro. Pero es curiosa también la relación que hace Branton aquí, ¿no?, con Alternativa 3. Y además, yo podría agregar, ¿no? Dice acá, el señor Bishop dice, objeto con forma de boomerang. Con forma de boomerang podríamos también señalar que podrían ser los objetos o las naves triangulares, ¿no? De repente eran un TR-3B, qué sé yo, ¿no?, de algún tipo de, efectivamente, operación espacial ultra secreta, como le llama Branton, o programa espacial secreto, como lo conocemos ahora ya en el 2002, ¿no? Recuerden que estamos hablando en el 2022, perdón. Recuerden que estamos hablando de estos documentos que estamos compartiendo, son de fines de los 80s, ¿no? Entonces no se sabían tantos conceptos o tantos términos nuevos, terminología nueva en el argot ufológico, podríamos decirle. Continuamos. La luz, dice el señor Bishop, del objeto, ¿no?, era de un blanco brillante, azul y verde. A medida que se acercaba, disminuía su velocidad, obviamente bajo control inteligente. Pareció cambiar de dirección y finalmente se detuvo. Cuando se detuvo, emitió una lluvia de lo que parecía ser una chispa emitida desde cada extremo del boomerang, y luego comenzó a avanzar nuevamente y desapareció de la vista a gran velocidad. Todo esto ocurrió en aproximadamente 10 a 15 segundos. Intentamos tomar una fotografía del objeto, pero no lo conseguimos. Aproximadamente a las 22:00 horas, es decir, las 10 de la noche ya, subimos a la cima de la meseta Archuleta y observamos durante aproximadamente hora y media. Pudimos ver a través del cañón la luz de la luna. Esa pared del cañón es donde Paul Bennewitz, un prominente y bien conocido físico e investigador de ovnis, afirmó que se encuentra una base alienígena y que durante la noche se ven a sus naves entrando y saliendo de las aberturas de las cuevas en la pared del acantilado. Durante nuestra estadía en la cima,
Vimos dos luces muy brillantes en las paredes del acantilado, en el lugar exacto donde Paul dijo que estaban las aberturas de la base. No hay carreteras en ese acantilado. Las luces aparecían repentinamente y luego se desvanecían durante un periodo de tiempo hasta que no podías verlas. En ese momento también escuchamos voces que sonaban como transmisiones de radio. Las voces no eran comprensibles, pero de todos modos se escuchaban. Edmund Gómez y yo, dice el señor Bishop, vimos el mismo patrón de luz mientras estuvimos sentados en el acantilado, alrededor de las 01:00 horas, es decir, la 1 de la mañana, ¿no? También escuchamos voces. En un momento pensábamos que podíamos escuchar camiones en movimiento, pero no pudimos estar seguros de ello. Después de las 02 horas, es decir, las 2 de la mañana, no hubo más avistamientos ni sonidos. El lunes 24 de octubre de 1988, todo el grupo volvió a subir a la cima. Buscábamos pruebas de un accidente producido por un, supuestamente, entre comillas, avión experimental, ¿no? Aeronave experimental, pilotado por un general de la Fuerza Aérea en 1983. El accidente fue reportado en los periódicos por 2 días como un avión pequeño, como si fuera un avión pequeño accidentado, y luego hubo un silencio. Nadie dijo más nada. Se rumoreaba que la nave era un ovni capturado, volado por estadounidenses. Teníamos la esperanza de demostrar que efectivamente se había producido un accidente, pero también de encontrar alguna evidencia física. El doctor Benevitz reportó que la nave había cortado un gran árbol en su descenso, había chocado contra otro árbol, luego había recuperado altitud, se había deslizado sobre el pico de Archuleta y había chocado con un tercer árbol en el valle al norte del pico. Luego se informó que había caído al suelo y se volcó 2 veces para al final detenerse. Encontramos todos los árboles según lo informado por el Dr. Benevitz, en ese orden. Todos estaban alineados, uno detrás de otro, y el lugar del descanso final también dice que lo encontraron, ¿no? Es decir, esto coincide exactamente con lo que el Dr. Benevitz reportó. Todos estaban uno detrás de otro los árboles, así que era obvio, ¿no?, que algún objeto había caído allí, en línea recta. El primer árbol, dice, tenía unas 40 pulgadas de diámetro. Fue alcanzado a unos 30 pies del suelo. No hubo fuego. He tomado muestras del árbol para analizarlas. Los otros 2 árboles eran más pequeños, aproximadamente de 30 a 50 centímetros de diámetro, dice. Hubo evidencia de fuego en esos árboles también. Y además se tomaron muestras de esos árboles. Entre el segundo y el tercer árbol encontramos grandes piezas de lo que parecía ser parte del primer árbol. Una pieza estaba quemada, mientras que al lado había una que no se había quemado. Se tomaron muestras y mientras buscábamos evidencia física se encontró un bolígrafo regular. Bolígrafo, lapicero, pluma, como le quieran llamar, ¿no? Es del mismo tipo utilizado por el gobierno de los Estados Unidos, pero también puede ser comprado por el público en general. Es extraño haberlo encontrado en un lugar tan remoto como ese cañón. La supuesta zona del accidente mostraba una gran área semicircular con vegetación nueva. La zona sobre el área semicircular también estaba cubierta con nueva vegetación y se tomaron muestras del suelo de esa zona. Obviamente lo del bolígrafo es curioso, por decirlo menos, porque si estamos hablando de que esa es un área que le pertenece a los indios, tanto Apache o los Ute, ¿no?, y nadie puede pasar, y es área desolada, ¿cómo puede haber un bolígrafo ahí, no? Bueno, dice, mis impresiones generales sobre este viaje son variadas, dice el señor Bishop. Creo que definitivamente está sucediendo algo en la zona. ¿Qué es? No lo sé. Quizás haya una base allí, quizás sea operado conjuntamente por extraterrestres, entre comillas, dice. Y el gobierno, como afirma John Lear. Por otra parte, podría ser una base estadounidense tan súper secreta que no hay vallas alrededor que despierten sospechas, dice, ¿no? De nuevo, no puedo decirlo con certeza. Sé que la evidencia que encontramos y vimos definitivamente apunta al hecho de que algo está sucediendo en esa área. En aparente confirmación a lo anterior, Gabe Valdez, el ex oficial
de la Policía Estatal en Dulce, Nuevo México, que formó parte de la expedición descrita anteriormente, fue contactado por el investigador Alan de Walton en 1990, en un intento por confirmar parte de la información sobre su participación en las investigaciones de mutilaciones y ovnis. Durante una conversación telefónica con Valdés se supo lo siguiente. Él y otros habían visto objetos extraños, ¿no? Objetos voladores extraños en el área. Sin embargo, él mismo no estaba seguro de si se trataba de, entre comillas, ovnis de origen extraterrestre o algún tipo de avión ultrasecreto que estaba siendo probado por alguna facción secreta del gobierno. Otro punto. Algo se estrelló cerca de la meseta Archuleta hace varios años, pero nuevamente no encontró ninguna evidencia que demostrara de manera concluyente si se trataba de un objeto de origen humano extraterrestre. Otro punto es, hay otro camino que conduce al área del monte Archuleta y a la meseta, además del que pasa por la reserva indígena Ute. En cuanto a la carretera de la reserva Ute, gran parte está en buenas condiciones. Y se pregunta, ¿no? Brenton, creo que aquí se pregunta, ¿pavimentada? Solo el área alrededor de la región Archuleta requiere vehículos con tracción en las 4 ruedas, pero esa carretera está muy bien acondicionada, dice, ¿no? Por lo menos afirmada, me imagino. A eso se refiere. Luego dice, investigó mutilaciones de ganado y al menos en algunos casos se descubrió un agente nervioso, un químico se refiere, ¿no? Se descubrió un agente químico nervioso conocido en los cadáveres del ganado y otras indicaciones que sugieren que ese ganado estaba siendo utilizado para investigación en experimentos de ADN. Por accidente, continúa el documento, mientras estuve explorando la internet, me sorprendió descubrir otra confirmación más de los eventos descritos anteriormente por el señor Jason Bishop. Esta tercera confirmación de la actividad ovni cerca de Dulce, Nuevo México, por parte de miembros del equipo de expedición, fue entregada nada menos que por el señor John Gill, uno de los miembros del equipo de la expedición del Monte Archuleta mencionados anteriormente. Y bueno, luego continúa con el capítulo 2b, que es esa tercera confirmación de actividad ovni cerca a la base Dulce, y eso es lo que vamos a compartir en un próximo video. Como vemos, desde esa época ya se estaba sospechando que estos objetos no necesariamente podrían ser de origen extraterrestre, sino también podrían ser naves terrestres que están siendo operadas por algunos programas secretos. Todo esto no es nuevo, pero estamos viendo que incluso a fines de los 80 ya había sospechas al respecto de estos investigadores. Continuaremos con la parte 2b, ¿no? La parte B del capítulo 2 en un próximo video. Muchas gracias por su atención. No me queda más que decir, será hasta la próxima y nos comunicaremos en el próximo video. Cambio y fuera.